Bien, entonces ya les estoy compartiendo la pantalla. Acá tienen la parte ya del mercado de valores donde habíamos quedado el día de ayer. Vamos a pasar hoy día el mercado de valores y en la última fase vamos a ver lo relacionado con un poco el mercado de seguros, ¿no? Entonces, a ver, rápidamente, un resumen de lo que es la historia del mercado de valores. El año 1979 la Bolsa Boliviana de Valores obtuvo su licencia de funcionamiento, ¿no? O sea, no es muy tan antigua, digamos, como ASFI misma, ¿no? Que es bastante antigua, 1928, como hemos visto en la primera parte. Y también el año 1979, con el decreto ley 16.995, el 2 de agosto se crea la Comisión Nacional de Valores, justamente en el mismo año, ¿no? Entonces, tanto la Bolsa como la Comisión Nacional de Valores, el año 1989, se crea inclusive una otra bolsa de valores, que era una bolsa de valores de Santa Cruz, la cual, sin embargo, no tuvo mucho éxito, no pudo, digamos, generar la cantidad de instrumentos necesarios y negociaciones necesarias para mantener sus operaciones, y la cual fue liquidada el año 1999. Entonces dejó de existir. En el año 1998 se promulga la ley 1834, que es la que sigue vigente hasta el día de hoy, la ley del mercado de valores, y se crea la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, ¿no? Con la ley 1834 del mercado de valores. Esta sigue vigente hasta el día de hoy. Hay un proyecto para modificar la ley, más que modificarla, tal vez reemplazarla con una nueva ley que es una ley de valores nueva que considere, digamos, los nuevos instrumentos que podrían tal vez dinamizar este mercado y nuevas formas también de negociación, pero esta no ha llegado todavía a promulgarse tampoco. Bueno, no sé en qué instancia está, tengo entendido de que lo estaba viendo el Ministerio de Economía con el Banco Central también. Sin embargo, no tengo conocimiento en qué anda este proyecto, pero seguramente algún rato saldrá esta ley que permita dinamizar este mercado tan importante de valores que actualmente, si bien está funcionando bien, ha habido un buen incremento de las negociaciones, pero no es tan grande como quisiéramos, no es tan profundo como quisiéramos. El año 2009, con el decreto supremo 29894, que se crea ASFI, ¿no? Antes ASFI era la superintendencia de bancos y supervisaba solamente a los bancos. A partir de este decreto supremo, se incorporan en ASFI no solamente los bancos, sino también las entidades del mercado de valores y también el mercado de seguros. Justamente yo entré en este año a ASFI. Bueno, había una dirección que veía seguros, otra dirección que ve valores, hasta el día de hoy sigue esta dirección, pero la parte relacionada con seguros se separó. Vieron por conveniente que vaya nomás a otra autoridad, que es la APS, la Autoridad de Pensiones y Seguros, y esta actualmente, bueno, está supervisando ese mercado. ¿Por qué hicieron ese cambio? Porque es complejo tener personal que tenga capacidad en los tres mercados, que son realmente muy amplios. Tendríamos que tener superintendentes, por ejemplo, así se llamaban, ¿no? Los máximos ejecutivos de la superintendencia, que conozcan de mercado de valores, de seguros y de intermediación, y es súper amplio. Yo mismo estoy especializado más en lo que es intermediación, algo de valores y seguros, muy poco, digamos, ¿no? No soy especialista en el. He visto varias, digamos, cosas del mercado de seguros a través de estas participaciones, pero de ser especialista es un poco más complicado, ¿no? Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, en ASFI se quedó el mercado de valores y el mercado de intermediación, y esto está acorde también con la normativa prudencial internacional. A nivel internacional, la supervisión del sistema financiero es común para valores e intermediación, tiene los mismos principios y las mismas reglas, por ejemplo, de capital, pero el mercado de seguros está aparte, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque
los bancos que operan en todo el mundo, bueno, aparte de los que tenemos, por ejemplo, acá, las operaciones de prestar y directamente cobrar a los prestatarios, también realizan banca de inversión, que es algo parecido a lo que hacen las agencias de bolsa, por ejemplo, invertir en títulos o las AFIs, administrar fondos de inversiones. Y bueno, estos son bancos muy grandes que hacen todas estas operaciones, ¿no? Banca como múltiple, ¿no? Como le llaman esta, banca universal, le llaman, ¿no? Que hace todos estos tipos de operaciones dentro de una sola institución. O si no está dentro de la institución, está dentro del grupo financiero de la institución, que les voy a explicar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, esto actualmente es acorde con la normativa internacional y de hecho algunas veces que participé, por ejemplo, he tenido la oportunidad de participar como representante del país en reuniones del Mercosur para lo relacionado con el sistema financiero y Bolivia está al día en este tema, ¿no? Alguna de las cosas, por ejemplo, que otros países no lo han estado haciendo de a poco, por ejemplo, Argentina, inclusive, que es parte del Comité de Basilea, o Brasil, no han podido totalmente, han estado ajustando, quizá ya lo tienen ajustado este año, pero por lo menos el año pasado, 2019, todavía estaban ajustando su norma interna, su reglamentación de los grupos financieros, y es algo parecido a lo nuestro, ¿no? A través de una empresa controladora que le denominan holding, lleva adelante sus grupos financieros y el control de supervisión. Entonces, en el mercado de valores, como ustedes han debido ver ya en un módulo tal vez anterior, creo que vi en su diplomado el anterior módulo, creo que era el mercado de valores, lo que tenemos son intermediarios. Al igual que existen entidades de intermediación financiera, igual hay intermediarios en el mercado de valores, ¿no? Entre los inversionistas y los emisores, que tenemos no muchos, algo más de 100 emisores. Podemos verlo en la página de ASFI. Para tener el último valor, voy a cambiar de pantalla de compartimiento. Vamos a irnos al explorador y vamos a ver pues a ASFI, en la página de ASFI, quiénes son actualmente los emisores. Algo más de 100 deben ser. asfi.go.bo. A ver, vámonos allá. ¿Qué dice esto? El antivirus está. Mm, ya. Vámonos entonces a la página de ASFI. El antivirus me estaba bloqueando. Está un poco lento el internet. Vaya, no me está dejando entrar. Voy a desactivar mi antivirus un momento. Mm, mm. Usar protección. A ver, vamos a dejar de compartir un ratito. Permitir. Un segundito, no sé qué pasa acá. Ya. Ajá. Ahora sí.
Ahora sí. Era mi antivirus, mil disculpas aquí, no sé qué me hicieron en esta tableta. Ya, vámonos ahora sí al Mozilla. Bien, acá tenemos entonces la página de ASFI. Y para ver los que están como emisores, tenemos que entrar a lo que es mercado de valores. Entonces vamos así como veíamos las entidades que tienen licencia de funcionamiento en el mercado de intermediación y también de servicios financieros complementarios, también podemos ver las entidades que tienen o son emisores en el mercado de valores. Bueno, dejémoslo pensar un rato, parece que hay problemas ahí. Volvamos a la presentación, les voy a avisar cuando ya cargue. Y bueno, vamos a ver cuántos emisores hay actualmente. Son algo más de 100, no son muchos. Y los títulos que más se transan en el mercado de valores, ¿saben ustedes cuáles son? ¿Qué lo vieron tal vez en su curso de valores, ¿no? ¿Qué es lo que más se negocia en el mercado de valores? Los PDFs, dice. No PDFs, DPFs. PDFs, perdón. Sí, sí, perdón. Exactamente, a mi mora, ¿no? Entonces son los DPFs, los títulos que más, y son con mucho los que más se negocian, ¿no? Entonces, es- tenemos poco de mercado primario, por ejemplo, ¿no? Es todavía bastante pequeño. Entonces tenemos acá títulos, valores emisores y los inversionistas. Inversionistas, los más grandes, los institucionales, las AFPs. Las negociaciones que hacen las AFPs básicamente marcan todo el comportamiento casi de mercado de valores porque son realmente grandes, compran DPFs continuamente del sistema de intermediación financiera, mes a mes están haciendo sus compras, entonces mueven bastante recursos, tanto en mercado primario como en el mercado secundario. Acá tengo ahora sí, ha logrado cargar mi, mi, mi explorador. Acá tengo el detalle de los emisores. Fíjense que no son muchos emisores en el mercado de valores. Claro, no es que sean muy pocos, pero para operar son poquitos, ¿no? Entonces, fíjense, no son muchos. Todos ellos nada más emiten los títulos. No hay más. Y principalmente se negocia en el mercado de valores los títulos de los bancos. Entonces aquí, por ejemplo, estamos con todos los bancos, son los DPFs de ellos los que estamos negociando principalmente. Hay otro tipo de entidades, pero no son muchas, ¿no? Hay algo de, por ejemplo, empresas de seguro como Nacional Seguros Patrimoniales, Mercantil Investment Corporation, que es otra igual grupo financiero, ¿no? Deberían todas, teóricamente, las sociedades anónimas negociar sus acciones en el mercado de valores, pero no lo hacen, no están inscritas, ¿no? No se les ha podido tampoco obligar hasta ahora, ¿ya? Entonces, esa es la situación del mercado de valores y también me gustaría ver con ustedes las estadísticas, ¿no? Del mercado de valores, las principales, dejemos que esto un cachito cargue. Vamos a volver cuando acabemos esta parte de las láminas. Vamos a la presentación. Bien, bien. Entonces, ahí va. Uno de los primeros tipos de entidades que tenemos son las agencias de bolsa. Las agencias de bolsa lo que hacen es negociar compra y venta de títulos para los inversionistas, ¿no? O sea, una persona no puede ir directamente, yo no podría ir al mercado de valores y comprar un DPF, por ejemplo, en el mercado secundario o venderlo. No podría. Entonces, si quiero deshacerme del DPF porque necesito liquidez, entonces acudo a una agencia de bolsa. Igualmente un banco, por ejemplo, si necesita hacer una operación en el mercado de valores, de compra o venta de títulos, acude a las agencias de bolsa. También las agencias de bolsa tienen una cartera propia, es decir, invierten con su propia plata y tienen una cartera de los clientes, ¿no? Invierten para algunos de sus clientes y les dan un rendimiento
así como un depósito, digamos, ¿no? Entonces, de esa forma operan comprando y vendiendo los títulos de los emisores, pero como ven, o sea, son tan pocos emisores y tan pocos tipos de títulos que en realidad ganar, digamos, en el mercado de valores es muy difícil. O sea, tendrías que, claro, van a comprar títulos, pero si, ¿qué títulos tienes? Principalmente son de los bancos, si no son de PFs, son bonos, bonos subordinados, por ejemplo, o bonos corporativos. Entonces, esos ya tienen un rendimiento fijo que van a más o menos a 4%, a 10, 15, 20 años. No hay mucho, digamos, como para ganar. Vamos a ver en un momento cómo es en otros países, ¿no? Bueno, también tenemos como un participante aquí del mercado de valores, la Bolsa Boliviana de Valores, que es donde las agencias de bolsa realizan su negociación. Antes se hacía a viva voz, como le dicen. Se hace, pero muy poco ya. Y a la mayor parte de la negociación es a través del mercado electrónico. Vamos a verlo en un momento en las estadísticas, ¿no? Otro tipo para que esté cargando lo relacionado con las estadísticas del sistema financiero. Entonces, espérenme un segundito. Ajá. Debe estar análisis del sistema. Acá está. Bien, volvamos a ver que esté cargando. Otro tipo de entidades son las sociedades administradoras de fondos de inversión, que lo que hacen es justamente administrar fondos de inversión para dos tipos de inversionistas, ¿no? Aquí les he puesto como institucionales, pero en realidad no necesariamente son institucionales. También hay personas naturales que invierten en fondos de inversión, los que denominan fondos abiertos. En los cerrados, los fondos de inversión, principalmente en cuanto a monto de dinero de inversión, tienen a los inversionistas institucionales, AFPs o entidades, por ejemplo, de seguros, ¿no? Estos son patrimonios separados de las sociedades administradoras de fondos de inversión. Entonces, bien, hasta ahí, digamos, ya tenemos los tipos de entidades más relevantes de este mercado, pero también aparte de estos, tenemos los auditores externos y las calificadoras de riesgo, ¿no? Entonces, los auditores externos que van a, bueno, garantizar que los estados financieros de las empresas participantes en el mercado de valores sean fidedignos, ¿no? Que digan la verdad, que no sean engañosos. O sea, es muy importante en este mercado la participación de los auditores y de las calificadoras, porque dan certeza al inversionista. Vámonos ahora sí a las estadísticas de ASFIA, ya me parece que ha cargado la presentación. Ahí vamos a las láminas. Análisis del sistema financiero. A ver, sigue informativo. Principales variables, este es. Entonces, vamos a ver de forma resumida las estadísticas más importantes. Esta es la presentación que se hace todos los meses, que contiene tanto el mercado de intermediación como el mercado de valores, ¿no? En realidad hay más diapositivas que en algún momento publicábamos, se ha ido mejorando más bien y reduciéndolas, haciéndolas de más calidad la información que se publica. Acá tenemos la relación del mercado primario con el mercado secundario. Es muy importante porque podemos ver que existe muy poco que se emite en el mercado primario. Tenemos que trabajar muchísimo todavía. Fíjense, el año 2020 hay una emisión o una negociación de 79.000 millones de bolivianos, casi 80, bueno, 79.500 millones de bolivianos, pero durante este año solamente se ha emitido en el mercado primario como títulos nuevos, incluyendo DPFs, bonos, todo, 8.900 millones, ¿no? Entonces, y se han negociado en el mercado secundario 70.560. Entonces, hay una relación, digamos, muy grande entre primario y secundario, habría que mejorarla. Eso ha sido una constante todos los años, ¿no? ¿Qué tipo de títulos tenemos, por ejemplo, acá en los 79.500 millones? Vamos a ver más adelante, pero cómo se está negociando actualmente a través del mercado electrónico principalmente.
Había mercado electrónico ya durante los últimos 3 o 4 años ha estado funcionando, pero no estaba operando muy bien porque no permitía ciertos tipos de títulos que denominan los seriados. Entonces, justamente este año se solucionó el inconveniente un poquito antes del coronavirus. Y gracias a eso tenemos que el nivel de negociación actual es bastante elevado. O sea, más que el año pasado a la misma fecha. Aquí en la gráfica estamos viendo el acumulado en todos los años a septiembre. Entonces, es comparable, ¿no? El año pasado, en septiembre, teníamos 64.000 millones de negociación. Este año tenemos 79.000 millones de negociación, más. Y uno de los factores que ha dado, digamos, lugar a esta negociación elevada, a pesar del coronavirus, es esto del mercado electrónico que casualmente, les digo, eso ha sido una casualidad, porque ha habido este problema que tenían, no lo solucionaron muy rápidamente y justo lo solucionaron antes del coronavirus. Entonces, ha venido la negociación a través de mercado electrónico, es decir, para negociar ya no necesitas estar físicamente en un ambiente provisto por la agencia de la bolsa de valores, sino lo puedes hacer a través de un sistema. Entonces, y es más transparente también. Entonces, 82% de las negociaciones este año se han hecho a través del mercado electrónico. En el extrabursátil, que es una modalidad, pero que también se hace en ambientes provistos por la bolsa de valores, se negocia 11,2%. En ruedo de bolsa, esos que son a viva voz, los antiguos, 6,9%. El ruedo de bolsa el año pasado era lo más grande. Este año está entre los más pequeños, ¿no? Entonces, ese ha sido un cambio importante que hemos tenido este año en el mercado de valores. Y las negociaciones también se relacionan con dos temas. Si ustedes se fijan en la evolución de estas variables, el incremento se nota el año 2018 de las negociaciones. Fíjense, en septiembre ya teníamos el 2018 99.000 millones, casi 100.000 millones de bolivianos negociados. Y luego vuelve a bajar, o sea, tuvimos un buen nivel en 2017, mucho más grande en 2018 y vuelve a caer inclusive más que 2017. Fueron varios factores los que ocasionaron este incremento el año 2018. No sé si ustedes han podido analizar eso en su módulo de mercado de valores, qué pasó el 2018 para incrementar de esa forma el volumen de negociaciones. No sé si alguno lo han analizado, no lo sé, o saben ustedes qué ha pasado el 2018. Les cedo un poco la palabra a ustedes ahora. Nada, no lo vieron tal vez, no sé. A ver, yo les pregunto entonces específicamente, ¿qué dice Sebastián Hilari? ¿Qué pasó el año 2018? Creo que no están, ¿no? Varios. Alejandra Cachi. Buenas noches. Ah, Sebastián. No, Marcelo. Marcelo, a ver, ¿qué nos comentas, Marcelo? A ver, respecto al módulo de mercado de valores, no es por hacer quedar mal al docente, la verdad, un docente muy bueno, pero hemos visto más, no hemos visto en sí datos, ¿no? Los datos estadísticos de inversiones en los últimos 5 años. Hemos visto más, digamos, conceptualizaciones y el funcionamiento, ¿no? Ya. Porque cuando habíamos hecho la entrevista, habían abogados, hay contadores, bueno, en el curso, y varios, digamos, no han tenido la oportunidad de palpar, digamos, ¿no? El manejo de valores. Entonces, bajo ese criterio, hemos conseguido más funcionamientos y no ha alcanzado el tiempo para ver datos, Ah, ¿no? perfecto, perfecto. Cosa que en gestión de créditos sí lo habíamos visto datos, digamos, de mora y más, ¿no? Eso ha sido tal vez el detalle, no tenemos, digamos, ese sesgo, ¿no? Ese Ah, vacío, está se bien, podría decir. excelente, gracias por la aclaración. ¿Con quién pasaron la parte de intermediación o de Ay, créditos que me dices? gestión de créditos, no me acuerdo el nombre. Si no me equivoco, es
oficial corporativo del Banco Ganadero, si no me equivoco. Ah, ya, perfecto, excelente. Bien, entonces, bueno, ahora podemos ver un poquito de datos, ya, bueno, hasta donde nos alcanza el tiempo también. El año 2018 hubieron dos fenómenos. Número uno, que en el mercado de intermediación financiera se estaban agotando los recursos líquidos, o sea, los activos líquidos para seguir colocando créditos. Ya se había cerrado muchísimo la brecha entre cartera y depósitos, ¿no? Este es un análisis que les comento porque me lo preguntaron justamente en una visita del Fondo Monetario Internacional. También he participado en todas las visitas de los últimos, por lo menos, 5 o 6 años. El Fondo Monetario visita anualmente a nuestro país. Este año no lo hizo a raíz de la pandemia, pero lo hace todos los años, haciendo un monitoreo de las variables financieras, ¿no? Y que es uno de los puntos centrales de la economía. Entonces, siempre como así damos como un examen, pero no es examen, no es que nos toman nota o algo, sino que tenemos que explicar la situación del sistema, porque de esto también depende de las sugerencias que ellos hacen a nivel de política internacional para nuestro país, ¿no? Y tiene mucha influencia, ¿no? Sus informes. Entonces, el año 2018 tuvimos un fenómeno de que, como les digo, cartera y depósitos en intermediación se habían digamos, unido porque se agotó la liquidez. Primera vez que nos pasó en muchos años, porque la liquidez era abundante desde el año 2009. Muchísima liquidez hemos tenido en el país. Entonces, los bancos, por una parte, comenzaron a vender títulos que tenían en sus reservados, digamos, como activos líquidos, inversiones temporarias o inversiones permanentes también. Comenzaron a negociarlos, los negociaron a otras entidades o también a las AFPs. Entonces, se deshicieron de esos títulos por primera vez. O sea, ellos acumularon títulos porque tenían bastante liquidez y obviamente una entidad de intermediación no puede dejar sus títulos ahí, digamos, o sea, su efectivo ahí guardado en bóvedas, no puede estar durmiendo la plata. La plata tiene que generar más dinero. Entonces, ellos se compran títulos, ¿no? Entonces, este año 2018 por primera vez comienzan a negociar porque necesitaban plata, ya no necesitaban títulos, tenían que tener plata en efectivo para colocar el crédito, ¿no? Entonces, ese fue el primer aspecto. El segundo aspecto que nos ocurrió el año 2018 es que también a raíz de esta situación de cierre de la liquidez, un agotamiento relativo, eh, lo que pasó es que empezaron a realizar mucho más reportos, es decir, negociaciones también en el mercado secundario con títulos, reportos, ¿no? Entonces, para conseguir liquidez, un banco le decía al otro, te vendo con pacto de recompra un tiempo y me das plata un tiempo a mí. Entonces empezaron a hacer esas negociaciones, ¿no? Ese tipo de negociaciones de compra, venta con pacto de recompra más, porque necesitaban liquidez, especialmente aquellos que no tenían frente a aquellos que sí tenían liquidez, ¿no? Ese fue el segundo aspecto que incrementó la dinámica el año 2018. Bueno, son temas que a veces es complicado explicar al Fondo Monetario, porque a veces este tipo de señales, a veces ellos exageran bastante, ¿no? Entonces, estuvimos un poco, bueno, hablando de este tema con ellos. Y el tercer punto que, mm, que afectó al incremento de negociaciones fue que anteriormente las AFPs tenían un límite más bajo para invertir en el mercado de intermediación. Por ejemplo, no me acuerdo el límite, cuánto era, creo que era algo de 56 más o menos, es decir, el 56% de su cartera de inversiones, o sea, no podía estar invertido en el mercado de intermediación financiera, solamente a ese límite, y ya se había llegado al límite, ¿no? Un tiempo antes, entonces se estaban parando las negociaciones. Y de golpe se modificó el reglamento y ese límite, que creo que era algo de 56, se amplió hasta 65, que es actualmente. Entonces, nuevamente las AFPs ingresaron con fuerza al mercado de intermediación comprando títulos, ¿no? Comprando títulos de PFs, ¿no? Básicamente de PFs. También eso ha incrementado el nivel de negociaciones el año 2018. Y un último tema está relacionado con un tema de valoración, ¿no?
Eh, a ese año también la valoración de algunos títulos estaba incrementándose porque se estaba negociando de forma no tan apegada al mercado, digamos, ¿no? Sino que había algunas marcaciones que no eran tan lógicas, porque en un escenario también de falta de liquidez había algunos títulos que se estaban negociando a tasas cada vez más bajas, ¿no? Y eso hace que el valor del título se incremente. ¿Se acuerdan que hemos visto la clase anterior? Que tenemos un título, cae la tasa y se incrementa la valoración del título, ¿no? Entonces estaba inflándose en aquel entonces un poco también la valoración de muchos de estos títulos. Luego se modificó, creo que ese mismo año, a finales del año, se modificó la reglamentación para impedir que existan marcaciones, es decir, marcación. No sé si ustedes recuerdan qué es una marcación primero. A ver si me dice alguno de ustedes, ¿qué es marcación? ¿Qué es cuando un título marca? ¿Alguien recuerda qué es una marcación? No sé si Marcelo Daza tal vez nos ayuda. ¿Nadie? ¿Qué es una marcación en una negociación con un instrumento, le llaman en valores? Clic, buenas noches. ¿Qué tal? La pregunta es, ¿qué es un título de marca? ¿Cómo lo No, entiendo? ¿qué es una marcación en el mercado de valores? Ay, no lo De recuerdo. pescado. Sí, A ver, otra persona tal vez entonces se nos pueda ayudar, Marcelo. Tal vez a David Signani. Nada. Kimberly. Licenciado, buenas noches. ¿Qué tal, Kimberly? ¿Qué es una La marcación? ¿Te marcación sería acuerdas? para una renta fija. Mm, No sé, no, no yo sé. les explico. Ya, dicen, por favor. En el mercado de valores, como se dan varias negociaciones, así como cualquier bien, tienen sus precios. Tú vendes un título y tiene un precio, digamos 100. Cuando compraste el título, se registra en el mercado de valores su precio. ¿Cuál es su precio? 100. Mañana viene otra persona y negocia el mismo título, el mismo, se lo compra de una AFP, digamos, no sé, de alguien. El mismo título, el mismo bono, digamos, ¿no? Se lo compra, pero no compra en 100, compra en 101. Entonces, esa compra marca un precio. ¿Y cuál es el impacto? Tú, en tu balance general, cuando te compraste este título en 100 ayer, registraste sale efectivo 100 a la vez. Y al debe entra un título, el bono, con valor de 100 también. Pero como el día siguiente alguien compró el mismo título en 101, entonces tu título ahora ya no vale 100, vale 101, porque ya en el mercado ese es su precio, es otro precio, ya no es el mismo precio que cuando compraste, ya no es 100, ahora es 101. Entonces lo que haces vos con tu título es aumentar su valor. Entonces en el debe pones título X, uno más aumenta, porque es ahora 101, ya no es 100, uno más. Y en el haber es un ingreso para ti, un ingreso. Entonces tienes también uno, ganas cuando sube el precio. A eso se le llama marcación, a que se hace una negociación y hay un precio nuevo que hace que todos los demás participantes del mercado de valores ajusten sus balances a ese precio nuevo. Pero el punto es que no todas las transacciones marcan así, no todas. Por ejemplo, si yo hago una transacción de 5.000 bolivianos, no marca.
hay en la reglamentación de valores los límites a partir de cuánto marca. En algunos, me recuerdo, según recuerdo, es $50,000, ¿no? Entonces, si hay una negociación superior a esto, de ese título, marca. Y el precio que se ha negociado, ese precio debe considerarse en los estados financieros de todos los participantes del mercado de valores, ¿no? Entonces, en sus balances reconocen una utilidad o una pérdida en función del precio al cual se ha negociado y a cuánto tú lo tenías registrado. Eso es marcar. Entonces, el año 2018 estaban haciendo negociaciones con precios elevados, digamos, cada vez más caro, ¿no? En algunos casos. Entonces, eso hacía que si hacían negociaciones suficientes en monto, si marcaba, entonces todos los participantes registraban ese título más caro, más caro, más caro, o sea, generaban utilidades, ¿no? Son de alguna forma artificiales si no están apegados a los fundamentos del mercado, ¿no? Porque puede ser que también dos participantes del mercado de valores, por algún tema X, hacen una negociación. ¿Para qué? Pequeña nomás, pero que marque para que como ellos tienen esos títulos, el valor de esos títulos en sus estados financieros suba en el balance y tengan unas utilidades artificialmente creadas, ¿no? O sea, ellos pueden generar utilidades para sí mismos haciendo una negociación que genere una marcación que no es la más adecuada, ¿no? La más apegada al mercado. En realidad está como adulterada, digamos, artificialmente, ¿no? Por dos participantes, para tener más ganancias ese periodo. Entonces, para evitar que se den ese tipo de marcaciones, existe, o sea, marcaciones que tengan valores extraños, atípicos, que no sigan el comportamiento del mercado, se crearon ya antes, el año 2002 más o menos, modelos de desactivación, se llaman. Esos modelos lo que hacen es, si el precio al cual se negocia un título es muy atípico, es decir, no sigue la tendencia del precio pasado, digamos, en el pasado los precios estaban fluctuando entre 100 y 105, digamos, nada más. Y de golpe viene alguien y lo compra en 120. Entonces hay una marcación ahí rara, ¿no? Porque no va con lo que siempre se ha hecho. Entonces, lo que hacen estas bandas de desactivación es decir, sale del rango considerado adecuado. Entonces, aunque tenga el valor monetario correcto en cuanto a la negociación para marcar, no se va a considerar ese precio, porque es algo raro que está pasando. Aquí hay una marcación que no va con los fundamentos del mercado. Entonces, para eso existen esos modelos. Evitan que se hagan marcaciones de forma así tan artificial y de forma tan fuera de lo que está ocurriendo en el mercado de valores, ¿no? De las tendencias, digamos. Pero sin embargo, ocurre que con el tiempo, cada título debería tener su modelo de bandas de desactivación. Y hacer estos modelos no son tan fáciles, digamos, necesitan una técnica estadística econométrica, como la mitad no tenían y estaban marcando a valores que se consideraba que eran muy atípicos, que no corresponden. Entonces, el año 2018 se modificó la norma de tal forma de que para que marque una negociación, tienen que tener su modelo de bandas de desactivación, su modelo de desactivación. Si no tiene ese modelo estadístico que le permite saber cuándo es atípico o no, es atípica o no la negociación, no marca. Y bueno, pues el impacto fue que la mitad de los títulos que se negocian en el mercado de valores empezó a no marcar ya, ¿no? Entonces ya no generaban esta fluctuación o fenómenos de incremento en su valoración. Por esa razón, lo que se había estado inflando el 2018, artificialmente, digamos, se desinfló para el 2019 porque ya no marcaron así, se quedaron con ese precio, ¿no? Entonces, salvo que estuvieran dentro
si tuvieran modelo después y estuvieran dentro de las bandas, ¿no? Y el año 2020, como les digo, se incrementa debido a esto del mercado electrónico, la negociación en el mercado electrónico, que bueno, fue como una salvación para nuestro mercado de valores. Luego, ¿qué más tenemos en la información estadística del mercado de valores? Tenemos que la mitad de las operaciones son de compra-venta definitiva y la mitad de reportos. Es decir, compra-venta definitiva es cuando alguien vende o compra para quedárselo y no tiene la obligación ni ningún contrato que le obligue después a volverlo a vender. No es reporto. Mientras que en reporto es eso mismo. Alguien compra o vende, pero tiene la obligación de comprar o revender después, ¿no? Eso es reporto. Entonces, la mitad de las negociaciones en el mercado de valores van a reportos y la otra mitad están en compraventa definitiva. El 83%, fíjense la cantidad enorme, el 83% de todo lo que se negocia son DPFs. O sea, el mercado de valores está ligado a los DPFs, son títulos de renta fija. No tenemos títulos de renta variable. O sea, hay, pero es muy poquito. De renta variable son estas acciones, ¿no? Fíjense, 0,4. O las cuotas de participación en los fondos de inversión cerrados también son de renta variable. Pero 1,7%. Nada, ¿no? La mayor parte son DPFs, el 83%. Bonos del tesoro también son de renta fija. Son estos, 7,6. Bonos corporativos también son renta fija, 2,8. Bonos bancarios bursátiles también son renta fija, 2,5. Y fíjense, o sea, básicamente eso, por lo menos eso, pagarés también son renta fija. O sea, básicamente nuestro mercado de valores es de renta fija. Por esa razón, a lo máximo que casi uno puede aspirar a ganar, digamos, invirtiendo en el mercado de valores, es a lo que pagan como rendimiento esos títulos, sus tasas. Los DPFs pagarán 5%, otro pagará 6%, otro 4%, pero ahí se mueven. Nadie te va a pagar como DPF 20% de tasa de interés. Eso no hay ahora, ¿no? De hecho, solamente puedes generar ese tipo de ganancias a través de la compra y venta de acciones y no en Bolivia, sino a nivel internacional. ¿Cómo se hace eso? Los fondos de inversión cerrados, particularmente, tienen una parte de su cartera invertida afuera. Una parte, poco, pero tienen. Ahí se puede obtener buen rendimiento. En acciones, básicamente en el mercado de los Estados Unidos, principalmente, ¿no? En nuestro país no vamos a obtener gran rendimiento en el mercado de valores. O sea, nadie se va a menos que tenga otro tipo de estrategias. Se puede también, ¿no? Pero hay otro tipo de estrategias que toman a veces algunos, hemos visto algunos bancos que son más agresivos en sus negociaciones, hacen bastante plata en poco tiempo, con ciertas estrategias, pero en muchos casos estas estrategias están observadas, ¿no? No se las ve tan bien. Acá está lo que les decía, el mercado electrónico del año 2020 entra con fuerza. Hasta el 2019 se hacía viva voz. Es decir, cuando alguien quería vender, decía, quiero vender un DPF, digamos, ¿no? Del banco Visa con una tasa de interés del 3%. Entonces alguien dice, yo compro, ¿no? Algo así, pero gritando, viva voz. Eso hasta el 2019. 2020, no, todo es electrónico por Internet, ¿no? Es más transparente. Fíjense, este 93% que era ruedo de bolsa, ahora está aquí, 92%, es lo mismo, pero es mercado electrónico. Y lo que era mercado electrónico era 7, ahora lo que es 7, digamos, o 8 en este caso, es ruedo de bolsa, viva voz. Todo ya se hace a través del mercado electrónico, una casualidad enorme. Y por suerte, digamos, hemos tenido este año este mecanismo que es un gran logro, ¿no? Por tipo de instrumentos se negocia todos, los DPFs, etcétera.
a través de este mecanismo del mercado electrónico, ¿no? 52.000 millones. Bien, también en el mercado de valores, decíamos, hay compra y venta de bonos, ¿no? Entonces, no es mucho, digamos, pero ¿quiénes son los que principalmente emiten bonos? Otra vez son los bancos y otros tipos de entidades, también algunos han emitido aparte de bancos, pero básicamente son bancos. Pues la mitad de los bonos son de bancos. De las industrias, como manufacturera, etcétera, es el resto. Tenemos principalmente a la manufacturera con 17,1. ¿Por qué no han emitido, por ejemplo, las empresas manufactureras o el resto? Mucho. Porque actualmente les es más barato a estas empresas, generalmente son grandes empresas, les es más barato prestarse de un banco, porque las tasas de interés son bajísimas para el sector productivo. El sector productivo, si no me equivoco, tiene 6% para crédito empresarial en moneda nacional, imagínense, nada, bajísimo, ¿no? Mientras que emitir el mercado de valores tiene otro tipo de costos, y que no solamente son la tasa de interés que va a pagar, claro, va a pagarle a, digamos, a los inversionistas, pónganse 5%, pero hay otro sinfín de requisitos y costos que hacen que al final convenga nomás por la simplicidad de irse a un banco que emitir en el mercado de valores. Entonces, por eso hay una baja emisión en la industria manufacturera, transporte, agricultura, producción, comercio, etcétera, ¿no? Y los que más están ahí fondeando a través de valores son los de intermediación, que también andan emitiendo continuamente, por ejemplo, los bonos subordinados, que les computan como capital regulatorio para poder colocar más créditos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, está muy ligado entonces valores a lo que le pasa al sector de intermediación. Bien, es decir, de los fondos de inversión cerrados y abiertos. Los cerrados son aquellos fondos de inversión en los cuales ya no es posible, una vez que uno participa, no puede salir del fondo, está ahí adentro, es un participante del fondo de inversión, no es entrada y salida libre, ¿no? Entonces, generalmente están aquí las AFPs. Los abiertos es aquellos donde uno puede salir en casi cualquier momento. Dice, ya no quiero, prefiero mi plata y habla con la SAFI y le devuelven su dinero, ¿no? Entonces, abiertos por eso, entra y sale, el ingreso es libre, digamos. En el otro no, entras y no puede salir. Número de participantes en los cerrados, 110 nada más. Aquí tenemos no solo AFPs, también entidades de seguros u otros. En los fondos abiertos hay personas naturales también. Por eso tenemos 96.070 y el número de participantes en los abiertos ha ido creciendo. Fíjense, los fondos de inversión, la cartera tenemos en la parte celeste y los participantes la línea de color naranja. Entonces ha habido un incremento año tras año. Acá no es a septiembre de cada año. Entonces tenemos el acumulado a diciembre del 2019. Y hasta ahorita de 94.000 ya hemos subido a 96.000. Entonces son personas a veces que ven como alternativa al mercado de valores para dejar su plata como de los depósitos, ¿no? Como algo como un depósito. Pero no es un depósito porque aquí uno puede perder su plata. En cuanto a la composición de la cartera de los fondos de inversión abiertos, es decir, donde están estas 96.000 personas, ¿en qué cosa invierten? Entonces, otra vez aquí están principalmente DPF, así que no puedes ganar más básicamente que un DPF. Pues por eso también algunos prefieren comprarse un DPF que ir al mercado de valores, por el rendimiento, ¿no? Casi es lo mismo, digamos. En moneda extranjera creo que hay una ventaja porque hay un mejor rendimiento, pero en moneda nacional es básicamente lo mismo, casi que comprarse un DPF, ¿no? Entonces, en esto está su cartera de PFs. En liquidez tienen que mantener por norma un límite, 20%, 26% está. Bonos bancarios bursátiles, 12%. Inversiones en el extranjero, fíjense, 5,7%, casi 6%. Esas inversiones, aunque son pocas, esas sí pueden ganar buena plata, como vamos a ver en un ejemplo a continuación. Y los demás, bonos de valores de titularización, etcétera, que es muy poquita la participación. En el extranjero,
¿En qué se invierte afuera? Lo principal, en el caso de los abiertos, son las notas estructuradas, que son inversiones a medida del inversionista que generan los grandes bancos de inversión. Te dicen más o menos qué quieres, cuánto rendimiento quieres, cuánto riesgo quieres, qué títulos más o menos te gustaría que inviertas. Entonces ellos te lo arman, digamos, un esquema, un contrato de cómo van a invertir tu plata. Entonces eso se llaman notas estructuradas. Tenemos también algo como depósitos a plazo fijo, time deposits, 12%, bonos corporativos, bono de deuda, certificado de depósito y cuotas de participación en fondos de inversiones abiertos. ¿No? Estos también pueden invertir en acciones allá y es lo que genera buena rentabilidad. Vamos a ver a continuación un ejemplo. En el mercado de valores en los fondos de inversión cerrados, principalmente tenemos DPFs, pero también títulos privados. O sea, aquí fíjense la diferencia, ¿no? También hay una mejor distribución de la inversión y en el extranjero hasta el 20%, o sea, buena parte. Acá están los inversionistas institucionales, AFPs principalmente, ¿no? Aparte del resto del mercado de seguros, pero principalmente AFPs. Y bueno, otros tipos de títulos más abajo. En inversiones en el extranjero ya no tenemos acá una tan grande participación de las notas estructuradas, solamente es el 2%, fíjense, es poquito. Tenemos otro tipo de títulos, time deposits, como depósito a plazo fijo, pero bonos corporativos hacen una buena parte, bonos de deuda soberana, certificados de depósito, letras del tesoro y cuotas de participación en fondo de inversión abierto allá, en otro país. ¿No? Esos fondos de inversión pueden invertir también en acciones de otros países como Estados Unidos, digamos. Entonces, eso es el movimiento, digamos, actual estadístico del mercado de valores nacional. Así se está comportando, está muy ligado a intermediación. Las calificadoras dan certeza, como les dije, al igual que los auditores, de que lo que uno compra es seguro desde una empresa solvente, ¿no? Para el riesgo de crédito, lo va a pagar. Bien, vamos a la siguiente lámina. Tenemos acá, perdón, los patrimonios autónomos también al lado derecho de las sociedades de titularización. Entonces, lo que hacen estas sociedades, como han debido ver en su anterior módulo, lo que hacen es toman flujos futuros, por ejemplo, como por ejemplo eh, deudas que tenga que la empresa recuperar en varios años, y lo que quiere la empresa es que esas deudas que va a recuperar, esos préstamos que ha hecho el día de hoy, quiere recibir el efectivo. Entonces, ese flujo futuro o de un negocio puede ser, ¿no es cierto?, a largo plazo, las utilidades que va a recibir, pero en varios años, quiere recibirlas hoy con una tasa de descuento. Entonces, entrega este flujo a un patrimonio autónomo y ese patrimonio autónomo emite valores de titularización, que son como otro título más, como un bono, digamos. Y esos valores de titularización son vendidos a los inversores y se obtiene liquidez, dinero, ¿no? Entonces puede hacer efectivo hoy su flujo futuro. Es lo que hacen las sociedades de titularización. Se ha estado trabajando en el último tiempo en titularizar la cartera de las entidades. La cartera de créditos, por ejemplo, créditos de vivienda de interés social, pero bueno, no se ha concretado ningún proyecto hasta ahora, es un tema complejo que hay que trabajarlo con las agencias calificadoras también, hay que estructurar este tipo de lanzamientos, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Y la EDB, que hace el registro, ¿no?, de los títulos. Básicamente ayuda como una desmaterialización de muchos de los títulos. No necesitas tener, en muchos casos, el papel, está todo registrado, ¿no?, en la entidad de depósito de valores. Bien, ahora vamos a hacer un caso. He tomado algo, digamos, que tal vez es más interesante para valores, porque si ustedes ven solamente DPFs, que es lo principalmente que se negocia, el rendimiento que se puede obtener a través de canales, digamos, sanos, no es muy alto, ¿no? Se tiene más bien buen rendimiento cuando tú inviertes en otro tipo de títulos, pero afuera, básicamente acciones de renta variable. Ahí sí se puede ganar bastante dinero, ¿no? Entonces, para entender esto, cómo es que se puede ganar, hay que entender el concepto del rendimiento cuando uno compra títulos, ¿no? Pues acá tenemos un indicador de riesgo, que es el VAR, pero
más allá de calcular el VAR como indicador de riesgo, que es cuánto puedo perder en un solo día, en un solo mes, en un solo año, en un trimestre como máximo, eso es el VAR, vamos a ver. Quiero mostrarles también cuánto se puede ganar, ¿no? Vamos a ir primero por el VAR paramétrico, pero vamos por pasos. ¿Les han pasado a ustedes? Yo he mandado, espero que sí lo hayan hecho y lo hayan descargado ustedes, un Excel que se llama 02, me parece que es 02, ¿cómo se llama este Excel? SIP 500. No sé si lo tienen ahora a la mano, quisiera que lo abran, por favor. Lo han descargado, ¿no es cierto? Hola, lo tienen, ¿no? El Excel o no lo han descargado. No dicen nada. Los tengo, listen. Y persona lo tiene. Excelente. Entonces voy a abrir este Excel. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de forma rápida. Uy, ya está por agotarse ahí la batería. Un segundo. Ahora sí. Bien, voy a compartirles una nueva pantallita en el Excel. Espero que, bueno, todos podamos ingresar. Acá está. Standard & Poor's 500. Por favor, abran sus Excel. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un índice que es el Standard Poor's 500, que es un índice que considera las acciones, el precio de las acciones de las 500 empresas más importantes o más grandes en los Estados Unidos, ¿ya? Tenemos por fecha el valor promedio de los precios de esas acciones, pero transformado en un índice diario desde el 11 de noviembre, de octubre del año 2000. Fíjese, es muchísima data. ¿Qué tenemos? El precio promedio open es en apertura de la primera transacción de las empresas. El precio más alto de ese día, el índice que indica el precio más alto de ese día de esas empresas, el precio más bajo de esas empresas, el precio último con el cual se ha negociado ese día de esas empresas, y aquí se hace un ajuste, en algunas ocasiones afecta, casi nunca afecta, de cierre ajustado no le tomen en cuenta. Y el volumen es el volumen de negociaciones, ¿no? ¿Cuánto se ha negociado en dólares? Entonces, vamos a empezar graficando el precio al cierre, close, es decir, el último precio del día, con lo que ha cerrado el día, ¿no? Es el más relevante en una primera instancia. Entonces, para eso, simplemente pintan toda la columna. ¿Cómo? Presionan Shift, la tecla Shift con flechita hacia arriba y la tecla Control sin soltar y la flecha hacia abajo de las 4 flechas que tenemos, ¿no? Shift, Control, flecha hacia abajo. Y les va a pintar toda la columna. Fíjense que tenemos 5032 observaciones. Insertar, gráfica de líneas, y aquí tenemos ya de entrada la gráfica. Estos son el precio promedio de las acciones de las 500 empresas desde el año 2000. Ahora lo que quiero es que en la parte inferior me muestren no números como estos. Quiero que me muestre las fechas, como es lógico. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es pinchar encima de la gráfica con el botón derecho del mouse. Presionamos luego seleccionar datos. Y luego, al lado derecho tenemos editar, donde están números. Esos tienen que ser fechas, no números. Presionamos editar y luego vámonos a la segunda fila donde está la primera fecha. Presionamos la tecla Shift y Control sin soltar y la flecha hacia abajo. Y fíjense que me va a seleccionar toda la columna. Y aceptar. Entonces, en lugar de números, ahora tengo las fechas en el eje de las X o el eje horizontal.
Vamos a analizar un poco esta gráfica. La voy a ampliar. Entonces, para ampliar, lo que hacemos es pinchar en la gráfica, botón derecho, y presionamos en mover gráfico a una nueva hoja y aceptar. Entonces aquí vamos a ver la gráfica entera, que es bastante larga, fíjense, desde el año 2000, y se puede distinguir varias épocas muy importantes de lo que hemos vivido. Podemos distinguir, por ejemplo, la crisis del año 2008, la crisis financiera internacional, que también afectó al mercado de valores norteamericano. ¿Por qué? Porque las acciones de las empresas perdieron valor. Hubo una crisis no solo financiera, sino también fue del sector real. Las empresas que cotizaban cayeron sus precios de acciones porque estaban en una situación complicada. Cayeron, fíjense, y volvieron a recuperar. Pero fíjense cuánto tardó las acciones en volver a estar en el mismo nivel antes de la crisis. Antes de la crisis, acá tenemos el 9 de octubre de 2007, está en 1565 el índice. ¿Cuándo vuelve a un nivel como ese? Recién en este punto, y estamos hablando de una fecha el 22 de abril del 2013. Entonces, ¿cuántos años? 2017, perdón, 2007 al 2008, a 2009, a 2010, 11, 12, casi 6 años, 5 años y medio. O sea, esa crisis les afectó tanto a los norteamericanos. Estos son el promedio, como les digo, de las acciones, ¿no?, de esas empresas. Tardaron en salir 5 años de su crisis, ¿no? A ver, algo más que quería decirles. Bueno, estos son el precio, no, ya se me ha ido la idea. Luego de la recuperación del precio de sus acciones, de sus empresas, el crecimiento de esos precios ha sido sostenido, fíjense, todos los años. Una tendencia creciente todos los años. Hasta ahora que hemos llegado a la crisis del coronavirus. Entonces, si yo paso mi mouse por encima de esta parte, estamos hablando del 19 de febrero de 2020, con un valor del índice de 3.386. Cayeron el precio de las acciones de las empresas también, y de golpe. Acá no cayó de golpe, fíjense. Cae, pero tarda entre llegar, por ejemplo, aquí el mes de octubre del 2007, hasta que llega al punto más hondo, es el 3 de marzo del 2009, o sea, cayó el 2007 al 8, al 9, casi un año y medio tarda en caer a su punto más bajo. En el caso del coronavirus, fíjense, las acciones cayeron de una entre el mes de febrero, el 18, 19 de febrero, hasta que llega al mínimo el 23 de marzo. Un mes. Y se fue toda la economía a fondo. Pero a raíz de políticas llevadas a cabo por la Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, rápido también salieron de la crisis, digamos, en su mercado de valores americano, y cuando ya recupera el mismo nivel que tenía en febrero, en septiembre de este año. Entonces tardaron 6 meses nada más en salir, a raíz de las políticas de la Fed. Y a raíz, también ahora se ve en Estados Unidos una disasociación, es decir, el mercado de valores está bien, pero la economía no está tan bien. Entonces es algo que se ha estado comentando todos los días, por ejemplo, en Bloomberg, que es la agencia una de las agencias que ven la parte de datos, inversiones en los Estados Unidos, que hay una disasociación, está separado actualmente el sector real del sector de valores a raíz de estas políticas del Banco Central, que ha inyectado una gigante cantidad de liquidez a su economía para dinamizar el mercado de valores. Recién nomás ayer creo leí una noticia que decía ya es una crisis humanitaria en Estados Unidos los contagios del coronavirus. Semejante cantidad de contagios, varios millones, no tengo el número, pero son más de 10 millones que están contagiados, que ya ha muerto mucha gente.
no porque se les ha impulsado a seguir adelante, es porque si no hacen eso también, el que tenían Donald Trump tiene esa visión de que si no siguen adelante, pues la economía se les cae. Y este esfuerzo que ha hecho la Fed para recuperar el mercado de valores va a ser en vano, porque si no recupera el sector real, tarde o temprano el valor de su mercado de valores se va a ir a fondo, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí es la explicación de esta parte pequeña. Si uno invierte en otro país, como veíamos, los fondos de inversión invierten para tener más rendimiento en esto, que son las acciones, pero son también más riesgosas, porque fíjense, el precio de las acciones varía. Aquí tenemos mucha volatilidad, hay un montón, miles, millones de transacciones en un solo día. No en un solo día, millones, pero miles de transacciones en un solo día. Acá a veces tenemos títulos que hacen una transacción por mes o varios meses, no tienen ni una sola transacción. Allá no, o sea, esas empresas grandes tienen montones, miles de todo el mundo. Se pueden comprar títulos inclusive de China, de cualquier lugar del mundo, personas naturales a través de aplicaciones por internet, se puede. Se puede ganar o se puede perder. Fíjense, si ustedes compran acá y lo mantienen guardado, van ganando. Pero si compran acá y cae el precio y venden acá, pierden, ¿no? Entonces, ahora yo les hago una pregunta, viendo la gráfica, ¿cuándo convendría comprar los títulos? ¿En qué momentos hay que comprar? Si uno se compra una acción, digamos, en Estados Unidos, ¿cuándo se compra un título? ¿En qué momento de la gráfica? ¿Qué tiene que pasar en el comportamiento de la acción para que uno se compre un título, una acción? ¿Cuándo comprarían ustedes? ¿Nada? Licenciada, cuando tenga mayor estabilidad en el mercado. Ya, pero si tienes mayor estabilidad, tampoco vas a ganar mucho. Si quieres ganar mucho, ¿cuándo comprarías? Bueno, en este tema de la pandemia, se ha visto que los chinos han adquirido mayor cantidad de acciones, ¿no? Porque ha habido que muchas empresas, digamos, estaban en este caso cerrando o bien han bajado sus acciones y por el tema de la pandemia ellos se han hecho accionistas mayoritarios, ¿no? Entonces han aprovechado por el tema de la pandemia. Yo ahora viendo este punto, supongo que cuando haya menor en este caso, mm, ay no sé, licenciada, ¿cómo podría decirle? Menor movimiento, se podría decir. Ya, ha sido bien hasta por ahí. Tendrías que comprarte cuando cae el precio, a lo más bajo. Porque si ya está en lo más bajo, lo que viene es que suba. Entonces, si te compras aquí y vendes acá, has ganado. Porque estás comprando barato y estás vendiendo caro. Igualmente en la crisis, tendrías que comprarte aquí y esperar que suba el precio. Compras barato y vendes caro. Sería no adecuado para un inversionista comprar aquí arriba y vender acá. Eso es para perder. Nadie puede Ay, hacer eso. Si quieres ganar, compras cuando es barato y vendes cuando es caro. Entonces, esto se aplica en cualquier tipo de bien, inclusive en la compra de terrenos o de casas. A raíz de esta pandemia en nuestro país, por ejemplo, es posible que caigan los precios de algunas viviendas, terrenos, por ejemplo, es posible. Entonces, en ese sentido, es conveniente o sería conveniente comprar un inmueble cuando cae el precio y venderlo de aquí a unos años cuando suba, ¿no? No sería adecuado comprar un inmueble, por ejemplo, cuando está caro. Ahí no se compran inmuebles. Recién ha estado caro el 2019, digamos, 2018, lo máximo que ha llegado. A partir de ahí empezó a caer el precio de inmuebles. Habría que esperar, si es que cayera más, sería momento de comprarse un terreno, una casa y esperar que se incremente. Lo mismo que ocurriría en el mercado de valores.
Cuando cayó por el coronavirus el precio, ahí había que comprarse títulos, acciones. Y esperar solo unos meses, 6 meses, y hubieran ganado muchísimo. Vamos a ver cuánto se hubiera ganado. Vámonos ahora a la parte de los datos. Para saber cuánto se podría haber ganado, se calcula lo que se conoce como el rendimiento. Rendimiento. Para calcular el rendimiento, la fórmula que más se utiliza es el logaritmo natural del valor del precio hoy dividido entre el valor del precio ayer. Enter. Listo. Fíjense, es el logaritmo del valor del precio hoy sobre el valor del precio ayer. Eso es lo mismo casi que decir la tasa de crecimiento del precio. ¿Cuánto ha crecido? En este caso es negativo. Entonces ha decrecido. ¿Cuánto ha decrecido? 2%, 2,5% en un solo día. Voy a calcular esos rendimientos durante todo este periodo, ¿no? Tal como hemos hecho, y voy a graficar. Pueden revisar después el video para ver cómo lo hice, pero es lo mismo que hicimos, ¿no? Entonces, voy a insertar la gráfica de los rendimientos, ya no de los precios, sino de los rendimientos, y acá tenemos la gráfica, que es mucho más volátil y nos da una mucha más idea de cómo se están moviendo los precios en su riesgo. Entonces, pintamos las fechas, y igual como hicimos, tenemos acá, y vemos la caída fuerte de los precios que hubo por el coronavirus en marzo, 16 de marzo la mayor caída. A partir de ahí se incrementa. Si ustedes se compraban su título, a ver, veamos en la gráfica principal, vamos a buscar esta fecha. El 23 de marzo, vamos a buscar esa fecha, el día del madre, digamos, de nosotros. Y buscamos el 23 de marzo. 23, acá está el 23 de marzo, acá. Ahí, ese es el 23 de marzo. Y vendían sus títulos del mercado de valores norteamericano. Vamos a ver cuándo. Aquí compran y venden acá, digamos, el 2 de septiembre. Vamos a buscar el 2 de septiembre. A ver, septiembre. Acá. ¿Cuánto hubieran ganado? Eso es lo que vamos a hacer. Para saber cuánto hubiéramos ganado, lo que se hace es sumar los rendimientos entre esas dos fechas. Entonces hago igual a suma y a partir del día siguiente cuenta. Sumamos todos los rendimientos diarios entre esas dos fechas, incluida la final. Enter. Y esto ponemos en porcentaje. Eso. Ahora vamos a transformarlo a un valor. Bueno, hasta ahí nomás, mejor para que no sea complejo. Entre marzo de este año y septiembre de este año, es decir, ni siquiera un año, ya hubieran ganado 47%. Eso no lo obtienes de rendimiento en ningún título acá. Un DPF te va a pagar 5% por año. Acá estamos hablando como de 6 meses. Y ustedes, si hubieran hecho una buena negociación, ya podrían haber ganado 47% en 6 meses. Y si esto lo ven como anual, lo multiplican por 2. Están hablando casi del 100% ganar en un año, duplicar. Entonces, eso ocurre solamente cuando hay estas crisis. Cuando hay crisis, muchos se ponen nerviosos, creen que van a perder y venden sus títulos baratos, rematan. Ahí es donde compran los que saben invertir y esperan. Sin embargo, como los que participan en el mercado de valores americano son generalmente personas con mucho dinero, el beneficio para ese país ha sido para los que tienen más, es decir, para los más ricos, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que uno ve en el Internet, léanlo en las noticias, está todos los días. Los grandes millonarios del mundo ahora son más millonarios con el coronavirus que antes del coronavirus, ¿no? Y los grandes perdedores son la mayoría en el mundo, ¿no? Los que no son los millonarios. Entonces, los que tienen plata han especulado, han comprado y han hecho mucha más plata, ¿no? Entonces, ha sido tal vez uno de los factores también relacionado con la derrota que ha tenido en las elecciones Donald Trump, ¿no? Tal vez, ¿no? Tal vez. Eso en cuanto al mercado de valores. Voy a volver ahora
No vamos a poder completar todo este ejercicio. Bueno, que no, es un poco más complejo, pero la idea general les he puesto. No va a entrar, por supuesto, el ejercicio al examen. No entra, ¿no? El, el examen que le van a dar el sábado va a estar habilitado desde las 4 de la tarde hasta el día domingo. Y van a tener 9, como es media hora para resolver, son 6 preguntas nada más. Ya les he puesto ahí la ponderación y les va a dar la nota inmediatamente. Es teórico, no es de ejercicios, ¿no? No quiero complicarles. Entonces, es de teoría de lo que hemos visto, no son ejercicios, ¿ya? Entonces, por favor, estudien. Acá simplemente, bueno, calculo lo que es el VAR, que es el valor en riesgo, es un indicador de riesgo y vemos si la distribución de los rendimientos es normal. Es un tema mucho más amplio. Creo que no afecta en realidad a la comprensión, es mucho más técnico, ¿no? Es más duro el tema. Y bueno, en el mercado de valores también está lo que es los grupos. ¿Por qué en el mercado de valores? Porque en realidad en ASFI está en esa dirección de valores. En realidad los grupos financieros son para todo el sistema de intermediación de valores y de seguros, ¿no? Es más amplio. Y lo que tenemos en grupos financieros es que hay una sociedad controladora que se llama holding en inglés, que tiene acciones de todas las empresas del sistema financiero que se realizan actividades financieras del grupo. Puede invertir en una entidad de intermediación y hacia un banco, por ejemplo. Puede invertir también en una empresa de servicios financieros complementarios, como por ejemplo una que se llama la Cámara de Compensación, una administradora de tarjetas, puede invertir en una empresa de leasing que hemos visto, puede invertir esta empresa controladora en una empresa de mercado de seguros, en una empresa de mercado de valores, en una agencia de bolsa, en una SAFI, en una entidad de titularización, o en una empresa de mercado de pensiones también puede invertir, en cualquiera de estas. Pero son como una familia, digamos, ¿no? Son una familia, porque todos son del mismo dueño, digamos, que es una sociedad controladora. Esta misma es una sociedad que tiene sus accionistas, ¿no? Pero esa controla todas esas. Eso es un grupo financiero. Al menos el 51% de la propiedad de las empresas las tiene que tener. Entonces, a nivel internacional es mucho más amplio, porque si bien la normativa financiera dice que los grupos financieros solamente son grupos de entidades financieras, y a nivel internacional hay grupos de grupos, es decir, ese grupo es una cosa pequeña de un grupo más grande que está en otro país, que tiene más entidades, más bancos, con presencia internacional, y todavía ese es dueño, es propiedad de otro que es más grande, y llega al final a un grupo financiero que se llama Grupo Financiero Diversificado. Ese grupo financiero es un grupo mucho más grande que no solamente es dueño de las empresas financieras como bancos, agencias de bolsa en varios países, no solamente, sino también es dueño de empresas que no son financieras, como por ejemplo una empresa de software, por ejemplo, podría ser, ¿no? Entonces, cuando se habla de regulación financiera, el espectro va solamente a la controladora principal de entidades financieras, no llega a la controladora que tiene otro tipo de entidades, que es mucho más global a nivel mundial, ¿no? Hasta ese nivel llega. En el mercado de seguros es mucho más rápido, es más teórico. Con eso hemos acabado el mercado de valores. Básicamente habría que decir que la ley de seguros es la 1883 del 98, no ha cambiado básicamente nada, que la superintendencia se crea en 1975, es más reciente. La superintendencia de bancos hemos visto que es de 1928, esto es mucho más reciente. Y estaba supervisada, bueno, primero por ASFI en el 2008-9, como les expliqué, pero después se separa y ahora forma parte de la APS, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. Tenemos entidades aseguradoras que tienen seguros generales, un grupo que son de incendio, para robo, naves o embarcaciones, transportes, automotores, aeronavegación, ramas técnicas, etcétera, ¿no? Esos son seguros generales. También hay seguros de fianzas, como de seriedad de propuesta, como cumplimiento de obra, otro tipo, algo así como las boletas de garantía que dan también los bancos, ¿no? Cumplimiento de servicio, cumplimiento de suministros, ¿no? Seguros de personas, seguros de vida, rentas de función, vida en grupo,
y seguros obligatorios que son como por ejemplo el SOAT, ¿no? que es tan famoso aquí, obligatorio, de tránsito. En este mercado también existen sus intermediarios que se conocen como corredores de seguros y corredores de reaseguros y sus auxiliares, así como también en intermediarios hemos visto las empresas de servicios financieros complementarios. Aquí tenemos ajustadores, peritos, asesores de seguros, actuarios matemáticos, ¿no? Entonces es un mundo aparte. Como les dije, yo no soy tan especialista en lo que es seguros, más en lo que es intermediación, pero bueno, creo que, bueno, un poquito más de tiempo hubiera sido ideal. También, bueno, lo que hemos dedicado tiempo, como saben ustedes, ha sido que les he profundizado el tema de lo que es el encaje legal, ¿no? Entonces ha sido una inquietud la que tenían ustedes. Hemos hecho una clase entera que espero les haya servido y les sirva más adelante en su vida profesional. Bueno, creo que ustedes más están especializados en lo que es banca y valores, no tanto en seguros, ¿no? Entonces hemos dejado este tema un poco más corto. De todas formas, bueno, pues ha sido la intención darles un pantallazo general, tal vez volver a la primera lámina para ver que, bueno, todo se relaciona y cómo se relaciona en cuanto a su supervisión es a través del Consejo de Estabilidad Financiera, del cual habíamos hablado, hemos hablado de riesgos, de todo, de todos los temas. De todas estas cosas se habla pues en este consejo, donde participa el ministro de Economía, como veíamos aquí, está el de la APS, el superintendente, de la APS, el de ASFI, el presidente del Banco Central, está el ministro de Economía, el ministro de Planificación también, suele participar el viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, y todo este es el mercado financiero en su totalidad, digamos, a nivel global. Esa es la idea que les he querido dar. Si tienen alguna pregunta más, pues encantado. Ha sido un gusto haber trabajado con ustedes durante este tiempo. ¿No? Me dijo Karen que va a, a participar ahora para cerrar el módulo, pero si ustedes tienen algo que comentar, pues bienvenido. No sé si tienen algo que puedan o que quieran manifestar. Licenciado, disculpe. Sí, No sé, por favor, nos pudiera proporcionar lo que es la resolución del encaje legal. Por favor, Licen. lo voy a buscar, Cintia, ¿lo ve? Lo voy a buscar, Por favor. mira, no me había fijado, voy a tomar nota de esto. Eh, lo tengo, creo, por ahí, lo voy a buscar para que les pasen y lo tengan en su material. Está bien, Cintia, lo vamos a pasar. ¿Algo más?